En medio de la crisis de violencia que se vive a lo largo del país, autoridades dieron un par de golpes en contra del crimen organizado. Uno de ellos fue en Sonora. Se trata de la detención de Omar Loaiza, alias El Pelón o El Ocho. Este sujeto es el presunto jefe de plaza en Sonora del grupo delictivo Los Chapitos, facción del Cártel del Pacífico. Su captura ocurrió luego de un operativo en un domicilio de la colonia Las Quintas, al este de Culiacán. El aseguramiento llega después de que hace unos días autoridades capturaran a 6 presuntos cómplices de los Pelones en el municipio de Altar, Sonora. De acuerdo con investigaciones, El Pelón coordinaba la ofensiva contra los Mayos en Culiacán, Sinaloa. Se presume que también operaba en Sinaloa y Baja California, donde dirigía la producción y comercialización de fentanilo hacia Arizona, en Estados Unidos. Su ascenso en el crimen organizado se dio gracias a su liderazgo en el grupo criminal Los Pelones, en municipios estratégicos como Sonoita, San Luis Río Colorado, Pitiquito y Caborca. Contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada, tráfico de personas, de armas y delitos contra la salud en la modalidad de narcotráfico. Otro de estos golpes al crimen organizado se dio en otro punto en conflicto, Guerrero. Detuvieron a Vicente N., alias La Garza, considerado el jefe de plaza de Los Ardillos en el municipio de Tecuanapa. De acuerdo con investigaciones de autoridades, La Garza coordinó la confrontación de pobladores en Ayutla de los Libres con autoridades para impedir el desarme de sus operadores el 7 y 9 de noviembre. El 26 de octubre ordenó una agresión contra personas en Las Arboladas y el 14 del mismo mes mandó atacar con armas de fuego los domicilios de sus antagónicos, los Carrillo, en Ayutla de los Libres, donde amenazó con quemar comisarios. La Garza es señalado por los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad, compra y venta de armas de fuego, extorsión, robo de vehículos y tráfico de drogas. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. El gobierno federal y el de la Ciudad de México han establecido como una de sus prioridades de seguridad el combate a la extorsión, que se extendió hasta límites inéditos en la pasada administración. Se ha definido una nueva estrategia que incluye desde las fiscalías especiales hasta nuevas penas por ese delito, que está íntimamente ligado con el crimen organizado y que ha castigado a millones de personas en nuestro país. Al mismo tiempo se dio a conocer un mapa de la extorsión en la Ciudad de México que exhibe la dimensión del delito, de este delito que se quiere y que se debe combatir en forma urgente porque es uno de los que más castiga a la sociedad. La extorsión ha escalado de forma alarmante en el país. Basta decir que cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que tan solo en lo que va de 2024 se han abierto 7.664 carpetas de investigación y la cifra negra en la denuncia es alta, más del 95%. Sin duda es un flagelo que se da a lo largo y ancho de territorio mexicano. Sin embargo, ha escalado de forma preocupante en la Ciudad de México, convirtiéndose en el epicentro de este imparable delito. Desafortunadamente, ese es un problema que venimos viviendo ya hace muchos años. Hoy se ha convertido en un problema muy grave. A decir del Consejo Ciudadano, las alcaldías en donde se reporta más este delito son Miguel Hidalgo, Iztacalco, Azcapotzalco y Cuauhtémoc. Y es en esta última demarcación donde se encuentra el centro histórico, donde los comerciantes cuentan ya no pueden más. Advierten que las cuotas que pagan a los extorsionadores por dejarlos operar son cada vez más onerosas y se llevan gran parte de sus ganancias, producto de su trabajo. Empiezan las cuotas desde los 50 pesos diarios a algunos comerciantes de la vía pública, hasta 5,000 pesos, dependiendo efectivamente, de manera coloquial le decimos depende del sapo la pedrada. Y hay cadenas que en algún momento le están exigiendo 200,000 pesos. Entre los giros más afectados por estos extorsionadores están los bares, joyerías, negocios de importaciones y boutiques. Romeo cuenta que desde hace varias décadas se dedica al comercio de ropa y dice que no hay día en que los extorsionadores le llamen para pedirle la cuota. En esta zona comercial, yo creo por lo menos el 80 al 90% de los locatarios recibimos de 1 a 2 llamadas diario
piden desde 2,000, 3,000 pesos hasta 30, 40,000 pesos. Incluso ha llegado en negocios muy grandes a pedir los 30,000 pesos semanales. Ellos mencionan que son del cártel de la Unión de Tepito. Maritza, otra empresaria textil, dice que ante tanta amenaza ya ha pensado en cerrar su negocio. Es una constante este tipo de llamadas que además de que te amenazan, pues por el mismo negocio el que nos tenemos, pues tienen ciertos datos que te hacen desconfiar hasta dónde está bien que uno se publicite o no por este riesgo que existe de que te van a llegar. En la Cuauhtémoc es muy particular que sean el mayor número, y te explico, pues es muy razonable y es muy lógico. El centro histórico y en la alcaldía Cuauhtémoc representa el 4.7 promedio del PIB. El 4.7 del PIB lo genera el centro histórico y la alcaldía Cuauhtémoc. Es evidente que no somos exclusivos. El centro histórico, y lo voy a confesar, es una especie de laboratorio de todo lo que sucede en toda la ciudad. Y es ante este creciente delito que el gobierno capitalino ya ha anunciado una estrategia para combatir la extorsión, ilícito por el que tan solo en 2024 en la Ciudad de México ya han sido detenidas 305 personas. Laura Casillas, Fuerza Informativa Azteca. Mire usted, la extorsión es uno de los delitos más graves, no solamente porque se ha extendido, como decía Viviana, hasta límites inconcebibles hace algunos años, sino también porque es uno de los que repercute y deteriora todos los días, cada uno de los días, el Estado de Derecho, debilita las instituciones, debilita la economía, porque es un impuesto indirecto que usted y yo y todos pagamos en el precio de los productos, tiene influencia en todo, en la producción, en la inflación, en la seguridad, por supuesto. Es un delito que se debe combatir y que se ha generalizado. ¿Por qué? Porque se lo dejó de atacar durante demasiado tiempo y porque no había ni siquiera los instrumentos legales mucho más complejos para llevarlos a cabo. Es un delito que comete el crimen organizado, pero que cometen también cualquier banda, que se extorsiona a grandes empresas, a grandes empresarios y al tendero de la esquina. Se imponen precios en la minería o en el aguacate, pero se impone también en la venta de tortillas en el último de los poblados de México. Esa es la realidad de la extorsión. Bueno, y lo que se debe de definir también es la elección del nuevo titular de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, quien ha estado al frente hasta este momento, ha anunciado que él no va a buscar ser ratificado en esa posición, que se sumará a otra actividad. Y entre los precandidatos, sin duda, en la primera opción está Berta Alcalde, la hermana de Luisa María Alcalde, la dirigente de Morena. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México se prepara para renovar a su titular. Actualmente, Ulises Lara está como encargado de despacho, luego de que en enero de este año, Ernestina Godoy dejó el cargo y hoy es la consejera jurídica del gabinete presidencial. Ulises Lara no seguirá al frente de la Fiscalía, por lo que ya se barajean nombres. Son 9 posibles aspirantes: Anaída Elena Valera Manzano, César Silva Mejía, Francisco Javier Rodríguez Espejel, Ulrich Richter Morales, José Eduardo Ortiz Ortega, Fernando Moreno Caballero, Mario Alberto Martel Gómez y Berta María Alcalde Luján. Ella es hermana de la líder nacional de Morena, Luisa María. Berta estuvo de febrero a septiembre de este año como titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, y en septiembre del 2021 fue comisionada de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, donde dirigió la inspección y vigilancia de hospitales, medicamentos e insumos médicos, entre otros. Antes del ISSSTE fue propuesta como una de las opciones para ocupar la presidencia del Instituto Nacional Electoral, el INE, pero finalmente quedó en manos de Guadalupe Tadei. La publicación de los aspirantes elegibles para la Fiscalía Capitalina terminó este 13 de noviembre. Las entrevistas de los candidatos serán del 18 al 20 de este mes. La aprobación de los preseleccionados será el 22 de noviembre y la publicación de la terna deberá estar lista el 2 de diciembre.
somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y hoy se presentó el paquete económico para el año 2025. Como se preveía, ya está marcado por un fuerte ajuste a las finanzas públicas. El paquete económico presentado este viernes propone que el gobierno federal gaste el próximo año más de 9.302.000 millones de pesos. Dinero que saldrá de una recaudación estimada en 8 billones de pesos y de la adquisición de deuda por 1.170.000 millones. El titular de Hacienda aseguró que el paquete económico garantiza salud financiera y una deuda sostenible. Mantener la salud financiera del gobierno contribuye a la estabilidad macroeconómica y genera un entorno favorable para la inversión, la creación de empleos y el acceso de México a los mercados de crédito. Los proyectos entregados prevén un crecimiento económico de entre 2 y 3%, un déficit fiscal de 3.9%, una inflación de 3.5% y un tipo de cambio de 18.7 pesos por dólar. En cuanto al gasto, se da prioridad a los programas sociales y a la inversión en infraestructura. Quiero subrayar que estos logros se alcanzan manteniendo finanzas públicas sanas y una deuda en niveles bajos en comparación con otras economías similares a la nuestra. El presupuesto 2025 contempla recortes por más de 179.000 millones de pesos en la mayoría de las dependencias, como seguridad, salud, medio ambiente y energía, entre otros. En los próximos días, las comisiones de Hacienda y de Presupuesto de la Cámara de Diputados comenzarán el análisis del paquete económico para el próximo año. Maxi Peláez, Fuerza Informativa Azteca. Donald Trump presentará por primera vez en la historia contemporánea de los Estados Unidos un equipo de trabajo que sin matices está conformado por personajes de la extrema derecha y muchos de ellos abiertamente conspiracionistas. ¿Cómo pueden esos personajes que creen en grandes conspiraciones, que rechazan las vacunas o que imaginan tramas absurdas estar en el centro del poder? Ese es uno de los grandes temas, que tenemos que analizar. Hay muchos personajes que serán determinantes en el gobierno del Donald Trump. Hay algunos conocidos, pero nos hemos ocupado mucho de los que están en áreas de seguridad, pero hay algunos que son peligrosísimos. Robert Kennedy Jr., que intentó ser candidato independiente, estuvo tratando de ser candidato del Partido Demócrata, terminó con Donald Trump, se perfila para ser el responsable, dice el propio Robert Kennedy Jr. y dice Trump, como el responsable de todas las teorías, de todas las áreas de salud del gobierno. Es peligrosísimo porque este hombre, que es el hijo de Robert Kennedy, el sobrino de John Fitzgerald Kennedy, es un hombre que descree en las vacunas. Es un abogado ambientalista y por eso dice que es amigable con el mundo, pero es un hombre que descree en las vacunas, que abona todas las teorías conspiranoicas y genera una desinformación terrible sobre la salud de los estadounidenses. Todos los demás son peligrosos. En términos de la sociedad, de la gente y del trabajo cotidiano, puede ser uno de los personajes más peligrosos. Marco Rubio será el secretario de Estado de la Unión Americana, lo había adelantado el New York Times, lo confirmó Donald Trump, senador republicano ya desde hace muchos años, nació en Miami, pero es de ascendencia cubana, es un hombre conocido, sí sabe de política exterior, pero es un hombre conocido por sus posiciones muy críticas hacia Cuba, Venezuela, Nicaragua.
a México, considera a China como una amenaza para los intereses de la Unión Americana y en muchas ocasiones ha dicho incluso que el expresidente López Obrador protegió a los cárteles. Ese hombre será el secretario de Estado de la Unión Americana, el que se encargará de la política exterior. Tulsi Gabbard ha sido designada como directora de inteligencia. Es una congresista que fue demócrata, ahora se convirtió en republicana y es de las más duras defensoras de Trump. Tiene otra característica, va a ser la directora de la inteligencia nacional. Todos los servicios de inteligencia le van a reportar a ella. Y es una de las que cree que Vladimir Putin es un hombre que tiene parte de razón en invadir Ucrania. Se relaciona con Putin, se relaciona con otros dictadores. Esa mujer va a ser la mujer más poderosa del sistema de inteligencia estadounidense. Matt Gaetz suena para próximo fiscal también de Estados Unidos, se lo ha propuesto, tendrá que ser votado por el Congreso. Es un personaje muy polémico, muy duro, trumpista de primera hora, investigado por conducta sexual impropia con menores de edad, por consumo de drogas y uso indebido de fondos de campaña. Ese va a ser el fiscal. Deberá ser ratificado por el Senado, pero tienen ya mayoría, no van a tener problemas, y su primera misión es librar a Trump, anular los procesos penales y las condenas que hay contra Trump por distintos casos, los del ataque al Capitolio, subversión electoral, el caso de Stormy Daniels. Tiene 30 condenas en su contra el señor Trump. Otro personaje, ya hemos hablado de él, Thomas Homan, el zar de la frontera, que es el que dice que se encargará de la deportación de millones y millones de migrantes. Es un personaje que ya estuvo ahí, que tomó medidas tremendas cuando estuvo al frente del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos. Hay muchos personajes más, hay personajes que deben ser también señalados. Uno de ellos es Stephen Miller, que es el que se va a ocupar ahí en la Casa Blanca, nada más y nada menos de ser su director de política de la nueva administración. Es un hombre de la línea más dura, de los más cercanos a Steve Bannon, del movimiento que está a la derecha de Donald Trump. Es un personaje que será central también en muchos capítulos. Kristi Noem, esta mujer que ahí vemos, es la gobernadora de Dakota del Sur. Tendrá muchísimo poder porque será la responsable del Homeland Security, de todo, donde se coordinan todas las agencias de seguridad de la Unión Americana. Esos son buena parte de los personajes, de los hombres y mujeres que están con Donald Trump ahora. Y siguen los nombramientos, y hay muchos más. Está el presentador de Fox News, Pete Hegseth, que será nada más y nada menos que secretario de la Defensa. Es un ex veterano de Irak y de Afganistán, que será el secretario de la Defensa. Pasa de presentador de Fox News a secretario de la Defensa. Está Robert Lighthizer, que fue el que negoció parte del TEMEC, que es partidario de los aranceles y que no cree mucho en esto del libre comercio. Y otra de las figuras principales en este proceso es Elon Musk. Elon Musk, que será el encargado de desregular todo el gobierno de los Estados Unidos. Son todos personajes que habrá que atender, porque en manos de ellos, Viviana, en manos de ellos estará en buena medida el mundo en los próximos años. Bueno, y quien crea que lo que sucede en Estados Unidos no afecta al mundo, bueno, afecta muchísimo. Y las teorías de conspiración que suceden en los Estados Unidos pueden transmitirse al resto del mundo. ¿Cuáles son las principales teorías de la conspiración? El entorno de Trump, ¿qué es lo que piensan? ¿Quiénes son los que están generando estas teorías? Bueno, esto se lo vamos a contar.
La imagen del futuro presidente de los Estados Unidos siempre ha estado envuelta en la polémica. Alrededor de él giran diversas teorías conspirativas creadas por simpatizantes y adversarios que lo han convertido en un personaje, por decirlo menos, enigmático. En los minutos posteriores al atentado que sufrió el 13 de julio durante un mitin en Pensilvania, usuarios de Internet comenzaron a llenar los sitios de teorías de la conspiración. Argumentaban que el tirador recibió órdenes del presidente Joe Biden. Otras hablaban del Estado profundo o de un plan creado por el mismo Trump. La teoría de los globalistas o el Deep State habla de una supuesta red secreta de funcionarios que realizan acciones ilegales y operan en las sombras, y que habrían ordenado el ataque para desestabilizar su elección como candidato republicano. Otra teoría indica que Joe Biden dio la orden de atentar contra Trump. Esta idea fue divulgada por Mike Collins, representante republicano de Georgia ante la Cámara de Representantes. Su evidencia era una frase que supuestamente dijo Biden el 8 de julio. La otra teoría es la del montaje, también llamada Operación de Bandera Falsa. Los detractores del republicano señalaban que Trump estuvo desaparecido 11 días antes del atentado para ensayar el supuesto engaño. También argumentan que el que Trump haya tenido tiempo para alzar el puño y ser fotografiado con la bandera de Estados Unidos es una muestra de la escena practicada. Otra de las grandes teorías de la conspiración de extrema derecha surgió en octubre de 2017. Es la teoría de QAnon. Q is a plan to save the world. How Hillary Clinton is involved in child sex trafficking. She's a satanic pedophile. She's a plan. What is the plan? It's to save the world from the evils that are out there. There's child trafficking and using them as sacrifices. Esta idea deriva de la teoría conspirativa Pizzagate, surgida en el foro 4chan. Ahí, un usuario llamado Q, que se identificó como integrante del Departamento de Energía con acreditación de seguridad, indicaba que en Estados Unidos existía un estado profundo que es controlado en secreto por una élite que practica la pedofilia, satanismo y hasta canibalismo. Según sus partidarios, el elegido para salvar a la humanidad de estas prácticas es Donald Trump. De acuerdo con analistas estadounidenses, Trump utiliza esta teoría para beneficiar su imagen. I know nothing about it. I do know they are very much against pedophilia. They fight it very hard, but I know nothing about it. En cuanto a las predicciones específicas de QAnon sobre cuándo y cómo se desarrollaría la gran tormenta que Trump vaticinó en un discurso de 2017, ninguna se ha cumplido. ADN 40. Bueno, y dejemos a estos personajes que se van a hacer con buena parte, se han hecho ya con buena parte del poder a nivel de los Estados Unidos y a nivel mundial. Va a haber los dolores de cabeza que vamos a tener como país con todos ellos, y vamos a ver, qué oír, qué leer este fin de semana. Qué ver se estrena en Europa y quién sabe si en Estados Unidos. La última película, que él dice que probablemente sea su última película, ya tiene más de 90 años, de Woody Allen. Es la primera película de Woody Allen filmada en francés, en idioma francés. Transcurre en una de sus ciudades preferidas, la ciudad de París. La película, a ver si llega a México, por lo menos en streaming, se llama Golpe de Suerte, y quienes la han visto dicen que es magnífica. Con Woody Allen está este tema de la política de la cancelación, las acusaciones que le hizo Mia Farrow, que nunca ha logrado demostrar judicialmente. Woody Allen demostró que era mentira lo que decía Mia Farrow, pero bueno, en toda la dinámica del Me Too tuvo una política de cancelación en Estados Unidos, no en Europa, que ha impedido que muchas de sus películas tengan, las últimas películas, la difusión que merecen. Mientras tanto, a ver si llega o no esta película, Golpe de Suerte. Les recomiendo 3 películas que son excepcionales entre las 50 que ha rodado Allen.
Annie Hall, Manhattan y Maridos y Esposas. Hay otras dos que a mí me parecen también extraordinarias, que son Breakpoint y Medianoche en París. Hay muchas más, pero esas 5 son verdaderas obras de arte. Me parecen buenísimas. Véalas, están todas en streaming, todas se pueden ver. ¿Qué oír? Ya que estamos con Woody Allen, le recomiendo también la música de sus películas, una mezcla siempre de gran jazz con mucha música clásica. La mejor banda musical de una película en particular es la de Manhattan, con temas de Gershwin, de George Gershwin, pero hay 2 discos magníficos de recopilaciones. Uno se titula Woody Allen en la Musique y el otro Swing in the Fields of Woody Allen. Los 2 se consiguen en México, los 2 están en vinilo también y son 2 discos maravillosos. ¿Y qué leer? Ya habíamos hablado de ella, pero está siendo un suceso la novela La Vegetariana de la sudcoreana Han Kang, que ganó el Premio Nobel de Literatura este año. Es una novela terriblemente triste que atrapa y que es la mejor demostración de la increíble capacidad narrativa de esta autora, que era casi desconocida en nuestro país. Hay que leerla asumiendo que no es una lectura fácil, pero por la tristeza que destila, no por el estilo de redacción que es soberbio y que tiene un tono también, hay que decirlo, muy alejado de la literatura occidental contemporánea. Vale mucho la pena este libro de Vegetariana, Jorge, y bueno, la traducción al español es fantástica. Nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, tengo un gran fin de semana y por supuesto lo esperamos todo personal el lunes a las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buen fin de semana, Viviana, a todos ustedes, y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.